Buenos días muchachos, la clase de ahora pues nos toca ver el tema del gusano barrenador del ganado. Este parásito, ¿no? Es la fase larvaria de la mosca, la cual su nombre científico es Cocliomia omnivorax. Hay diferentes especies de este género de mosca, sin embargo la que principalmente afecta a bovinos es la especie omnivorax. Bueno, este gusano barrenador parasita las heridas de animales domésticos, de animales silvestres y también puede ocasionar zoonosis en el hombre. Está ocasionado por miasis o por gusaneras. Las miasis, pues es la parasitosis ocasionada por infestaciones de moscas. Entonces les digo, en este caso, el gusano barrenador es la fase larvaria de esta mosca, ¿sí? Se le conoce con diferentes nombres, por ejemplo, pues si yo les digo que si han escuchado hablar de la Cocliomia omnivorax, tal vez ustedes van a decir, pues, ¿qué es eso, verdad? O si yo les digo de la miasis, de la mosca, a lo mejor va a haber gente que no lo va a relacionar con el gusano barrenador del ganado o con las gusaneras. Pero en cambio, si yo les digo, ¿han visto gusaneras? Pues sí, más bien gusano barrenador del ganado, es más fácil que lo identifiquemos o que lo relacionemos más que el nombre científico de la mosca. Entonces, ese tipo de parasitosis se le conoce, les digo, con el nombre de gusano barrenador del ganado, gusano barrenador del nuevo mundo, gusano tornillo, bicheira, coquerel también es un término que se utiliza mucho en diferentes libros para hablar acerca del gusano barrenador. Screwworm, que es por el término en inglés, maggot, agusanamiento, gusaneras o miasis. Las gusaneras en los animales domésticos y salvajes, así como en las que son ocasionadas en el hombre, son causadas, les digo, por la larva de la mosca Cocliomia omnivorax, que en la fase larvaria es donde se van a alojar dentro de los tejidos de los huéspedes, se van a alimentar de esos tejidos y pueden llegar a provocar necrosis de esas regiones. Es común que en algunas, pues, en alguna herida abierta, ¿no? Pues sí, herida abierta que tenga el ganado, pues que ahí se vayan a depositar esas larvas de esas moscas y entonces se empiece ahí a parasitar o empiecen a colonizar esas heridas, esos huecos, y de esa manera les digo que pueden llegar inclusive hasta necrosar el segmento o la porción de ese tejido. Esa larva pues se va a alimentar de los tejidos vivos de sus huéspedes, así como de los fluidos. Esta enfermedad se dice que principalmente es endémica en regiones tropicales y subtropicales del continente americano y de las islas del Caribe. Sin embargo, pues se puede presentar en cualquier parte del mundo. También, pues su incidencia, digamos, o la presentación de esta parasitosis tiene mucho que ver con el clima. O sea, en climas fríos es difícil encontrar ese tipo de parasitosis, en cambio en climas cálidos es más fácil que se encuentren o se localicen ese tipo de infestaciones. Se le ha considerado más un problema para la industria pecuaria que de salud pública, pero también puede llegar a ocasionar, les digo, zoonosis, pueden llegar a las moscas a llegar a depositar pues sus larvas, ¿verdad? En humanos, en heridas que se tengan en los humanos o en ciertos orificios, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, a nosotros pues lo que más nos interesaría sería la industria pecuaria, pero como también ya les había mencionado al inicio del semestre, la parasitología pecuaria tiene importancia debido a las repercusiones económicas que se tienen en los sistemas de producción ocasionados por parasitosis y también a los problemas de salud pública, ¿no? A las zoonosis que se pudieran generar. Bueno, esta es una imagen de la mosca adulta, de la mosca Cocliomia omnivorax. Es decir, esta mosca es la que va
a depositar sus huevos y luego la fase larvaria y van a ocasionar esto que conocemos como gusaneras o pues la parasitosis ocasionada por el gusano barrenador. Estas pues es lo que conocemos como gusano barrenador. En realidad esa es la fase larvaria de esta mosca y así es como se puede observar, ¿no?, en lo que se conocen, les digo, como gusaneras. Bueno, ¿qué patología puede llegar a causar esta infestación por este tipo de parásitos? Estas infestaciones pues pueden tener efectos asintomáticos, ¿verdad? Que no se genere ningún síntoma, pero en otras ocasiones pueden resultar esta parasitosis en alteraciones leves o severas, o inclusive si no se trata a tiempo, ese tipo de infestaciones puede llegar a ocasionar hasta la muerte. También pues es importante mencionar esto, si no se percata a tiempo de esta infestación, pues se va a permitir que los tejidos afectados se necrosen. Entonces el necrosamiento de tejidos pues es muerte tal cual, ¿no? Esa sección de, pues ese pedazo, vamos a decir, de ese organismo ya no sirve, o sea, está muerto. Entonces de ahí pues la importancia de dar un tratamiento oportuno a ese tipo de infestaciones. Las miasis o las gusaneras, ¿verdad?, pueden ser clasificadas topográficamente dependiendo de la región que esté afectando a los organismos. Las podemos clasificar como cutáneas cuando pues únicamente están afectando la piel, pero no tienen contacto con algún otro sistema. O las podemos también clasificar como sistémicas cuando su localización inicial es la piel, pero luego estas larvas van a ir migrando o van a ir como carcomiendo, penetrando el interior del tejido y pueden llegar a localizarse finalmente hasta tejidos como el estómago, regiones intestinales, regiones rectales, en tracto urinario, auricular y oftálmico, ¿no? Entonces les digo, podemos tener miasis o infecciones ya sea únicamente en piel, que serían cutáneas, o bien que vayan invadiendo más tejidos, que serían pues miasis sistémicas. Los huéspedes para el gusano barrenador van a ser todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre e incluidos también las aves. Entonces todos estos pueden ser huéspedes potenciales para este parásito. Luego, bueno, eso es lo que ya les mencionaba en un principio, ¿no? Que la mosca del gusano barrenador, pues es conocida científicamente, o su nombre científico es Cocliomia omnivorax, y también se conoce comúnmente como coquerel. El gusano barrenador, pues es lo que les comentaba, es la fase larvaria de esta mosca. Es un parásito obligado y en el cual los huéspedes van a ser los animales de sangre caliente, que se pueden incluir tanto el hombre como las aves en estos potenciales huéspedes que puede tener el gusano barrenador. Es endémico de todas las regiones tropicales y subtropicales del continente americano y de las islas del Caribe. Se dice que el ciclo de vida de este parásito es holometábolo, es decir, tiene que pasar por varias etapas, por 4, a lo largo de su metamorfosis, de sus cambios. Vamos a hablar que este insecto tiene que pasar por su fase de huevo, después de larva, después de pupa o capullo, y finalmente alcanzará su estadio de adulto, ¿no? Alcanza su fase adulta, en la cual pues puede haber cópula y se pueden desarrollar nuevos huevos o nuevas generaciones de estas moscas. Entonces, vamos a ver cómo es el ciclo de vida o el ciclo biológico del gusano barrenador. Lo primero, ¿cómo es que un huésped se puede llegar a infectar de gusano barrenador? Lo primero que tiene que suceder es que la mosca de Cocliomia omnivorax tiene que llegar la hembra fecundada
al huésped y depositar sus huevos, que son aproximadamente de 250 a 300, en el borde de alguna herida de un animal. Esta puede ser tan pequeña como el piquete de una garrapata o puede ser pues un poco más grande, ¿no? Los huevos de estas hembras normalmente pues son blancos, cremosos, tienen una forma elíptica, no son esféricos ni circulares, sino que son más ovalados. Tienen extremos redondeados, el extremo anterior se dice que tiene un micrópilo a ambos lados y en toda su longitud se observa un par de líneas que corren a lo largo del huevo y se bifurcan en herradura a nivel del polo opercular. Ya habíamos mencionado que era un opérculo, ¿verdad? Decíamos que era la sección por medio de la cual se va a liberar la fase larvaria que contiene el huevo. Si ustedes recuerdan el huevo de fasciola hepática, ese huevo pues decíamos que era operculado. También en el caso de Parascaris secorum decíamos que era un huevo elíptico, ovalado y también tenía un opérculo, ¿sí? Entonces esto mismo se va a observar en los huevos de esta mosca, que son huevos operculados, son blancos, son elípticos y pues tienen esta característica, ¿verdad? Luego, una vez que la mosca llegó y depositó sus huevos en esas heridas de los animales, entonces, después de 12 horas de que la mosca oviposita sus huevecillos, esos huevos van a eclosionar y van a salir entonces las larvas de los huevos. Esas larvas se van a colocar en la herida y van a penetrar en esa herida, lo que va a ocasionar lesiones en los tejidos del huésped. Debido a ese movimiento o esa característica que tienen de penetrar esos tejidos, pues es como que dejan ahí la marca y es lo que se conoce como, o gracias a eso es a lo que se le dio el nombre de gusano barrenador. Esas larvas tienen que penetrar en el huésped, ¿para qué? Para poder alimentarse de esos tejidos y de esos fluidos del huésped. Eso ocasiona que haya un agrandamiento de la herida, de la lesión que tiene el huésped, y también pues va a ocasionar una sepsis en esa región de la herida, puede llegar inclusive a formarse pues una llaga, ¿no? Que es una herida donde hay está expuesto pues el tejido, es el tejido vivo de un animal que está expuesto al medio ambiente en el cual pues se van a depositar esas larvas. Sepsis es una infección generalizada, ¿sí? Entonces por eso dice que al momento en que las larvas eclosionan, penetran la herida para alimentarse con los fluidos, lo que causa agrandamiento y sepsis en la llaga, en esa herida abierta. Luego, esas larvas van a finalizar su desarrollo dentro de 5 a 7 días después de que eclosionaron del huevo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La larva se va a ir de su huésped, se va a caer al suelo y se va a enterrar para convertirse en pupa dentro de unos 7 a 63 días después, dependiendo de la temperatura ambiental y pues de todo eso, ¿no? Entonces, lo que sucede, bueno, recapitulando, primero la mosca llega una hembra fecundada, llega, va a depositar sus huevos sobre la herida de un animal, que van a ser aproximadamente entre 250 o 300 huevos. Esos huevos a las 12 horas después de que fueron ahí depositados en la herida, van a eclosionar y la larva va a salir del huevo, va a penetrar la herida y luego una vez en la herida, pues tiene que ir como creciendo y alimentándose de los tejidos ahí vivos del animal. Así va a durar entre 5 a 7 días hasta que finaliza su desarrollo y entonces la larva se cae al suelo. Esa larva se va a enterrar y se va a desarrollar a su fase de pupa. En esa fase va a durar entre 7 o 63 días, de 7 a 63 días. ¿Para qué? Para que se desarrolle la mosca. Esa mosca, bueno, ese tiempo va a depender de que si dura 7 días o si dura hasta 63. Eso está dependiendo de las condiciones medioambientales en las que se encuentre la pupa.
va a depender de la temperatura y de la humedad. Luego, pues ya cuando se hace la mosca adulta, pues esa mosca adulta ya es capaz de copular. Entonces, una vez que copula, pues obviamente va a quedar, digamos, fecundada y otra vez comienza el ciclo. Eso va a ser una mosca, pues una hembra que está fecundada, la cual es capaz de liberar huevecillos y esos huevecillos pues los puede depositar sobre la herida de un animal de sangre caliente, ¿no? Por eso decimos, bueno, que después de que copule la mosca, buscará heridas para ovipositar y perpetuar así su ciclo de vida, que en condiciones ideales de temperatura, ese ciclo de vida puede llegar a durar 3 semanas. Aquí tenemos una imagen en la cual se nos explica, bueno, más gráficamente, cómo es el ciclo biológico o el ciclo de vida del gusano barrenador, en específico pues de la mosca, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que, bueno, aquí en el aire, ¿no? Ahí anda la mosca adulta, la hembra fecundada. Luego, esta va a empezar a ovipositar los huevecillos en la herida de algún animal de sangre caliente. Ahí, pues, les digo, después de las 12 horas de que ovipositó, pues va a eclosionar la larva. La larva pues va a penetrar sobre los tejidos de ese organismo. Por eso aquí decimos, bueno, la mosca llega, se deposita en la herida y empieza a ovipositar. Después de 12 a 14 horas de que ovipositó, va a eclosionar de ese huevo una larva. Esas larvas van a penetrar los tejidos, van a estar comiendo, vamos a decir así, de los tejidos, de los fluidos de los organismos vivos. Y entonces, aproximadamente 5 a 7 días después de que esa larva eclosionó del huevo, se va a caer al suelo, en el cual pues se va a enterrar y se va a convertir en pupa. Ahí va a durar hasta 7 o 63 días como pupa. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar en su fase de mosca adulta, o bueno, de adulto, ¿no? De parásito adulto. Luego, después de que pasan estos días donde está enterrada, pues va a emerger la mosca y entonces ya esa mosca adulta, pues les digo, va a buscar pues copular, pues para poder perpetuar su especie, ¿no? Y así pues se comenzaría otra vez el ciclo del gusano barrenador, el ciclo de vida. Luego, es importante pues mencionar esto, ¿no? Que tanto la infestación como la transmisión del gusano barrenador se va a diseminar por la oviposición de la hembra adulta de la mosca del gusano barrenador en heridas abiertas, que es lo que veíamos aquí en los ciclos de vida. Se ha registrado que las hembras pueden volar, las moscas pueden volar hasta 200 kilómetros del punto de liberación, o sea, donde emerge la mosca puede llegar a volar hasta 200 kilómetros, pero el promedio común pues no excede de los 50 kilómetros, es decir, de donde emergió la mosca, pues por lo general a 50 kilómetros pues es donde va a infectar, o bueno, sí va a ovipositar sus huevecillos sobre un individuo pues que esté a 50 kilómetros alrededor de ella, ¿no? Luego, el transporte e importación de los animales infestados provenientes de países que aún tienen esta plaga es un importante mecanismo para la diseminación de la infestación del daño parasitario a áreas no afectadas o en países erradicados. Pues obviamente no es hasta como lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. Por ejemplo, si empezó en China esa propagación del virus, pero pues como todo está globalizado, o sea, ahorita pues personas de México podemos ir a China, de China pueden venir a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, por toda la movilización que hay, pues eso genera o eso ayuda, ¿no?, a que se disemine más esta parasitosis o las infestaciones. Aquí pues básicamente lo que nos dicen es que el hecho de importar ganado, el hecho de transportar ganado de otras regiones, pues si tú transportas o si tú traes animales de regiones donde esta parasitosis es endémica, si lo traes hacia regiones que están libres de esa parasitosis, pues se va a contaminar ese mismo ganado, ¿no? Que estaba libre de esa parasitosis. Luego,
Esto se me hizo interesante y por eso lo quise colocar aquí, ¿no? Porque normalmente pues nosotros sabemos que ese tipo de parasitosis pues predominan donde hay climas tropicales o cálidos y pues nos mencionan mucho que siempre es en zonas como del Caribe, América Latina. Sin embargo, pues a pesar de que la mosca del gusano barrenador es originaria de regiones tropicales y subtropicales de América, pues también va a estar distribuida tanto en el centro y sureste de Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Panamá, en todo Sudamérica. Entonces, a mí se me hizo importante mencionar esto porque les digo, casi siempre nos dicen, esta mosca, este gusano barrenador se encuentra localizado pues como que en las regiones tropicales. Y entonces uno dice, pues a lo mejor aquí no existe, ¿no? Pero no, o sea, también aquí se han encontrado casos de este tipo de parasitosis, ¿no? O sea, no es originaria tal vez de aquí, pero sí afecta y sí ha llegado pues hasta estas regiones. Luego, ¿cómo se puede diagnosticar la presencia del gusano barrenador? Si ustedes se fijan en este tema de artrópodos, a diferencia de los temas que habíamos visto de protozoarios y de helmintos, pues nosotros aquí como son infestaciones, o sea, tú lo ves macroscópicamente, como a lo mejor alguien va a decir, ay, pues qué más diagnóstico quieres, ¿no? Si tú ves ahí la gusanera, si tú ves que hay larvas ahí, o sea, a lo mejor no vas a saber qué es exactamente ese género y de esa especie de la mosca, pero sabes que está ahí presente la larva. Sin embargo, o sea, ese tipo de diagnóstico pues también nos estamos refiriendo a que tú puedas saber a qué género y especie, ¿no? De mosca, de larva de mosca estás enfrentando. Entonces, para hacer el diagnóstico del laboratorio, pues la principal o la primera opción que se tiene es colectar esas larvas o esos huevecillos y llevarlas al laboratorio para que tú los puedas ver bajo un estereoscopio y comparar, ¿no? Con otras larvas o con otros huevecillos que se tienen referencia en el laboratorio para poder decir, ok, esta sí es una larva de la mosca de tal género y de tal especie, ¿sí? Luego, esa sería como que el diagnóstico oficial, ¿no? Para decir exactamente esta larva es de esta mosca. Otra sería, pues, identificar la mosca adulta, ¿no? En el campo, pero pues es muy difícil poder identificarla a simple vista. O sea, pues obviamente nosotros vemos una mosca pasando y no vamos a decir, mira, esta mosca es de tal género y de tal especie. Pues no, pues para uno es una mosca y ya, ¿no? Entonces, eso sería pues para personas o como entomólogos, ¿no? Que son personas que se dedican al estudio de insectos, o sea, que a lo mejor ellos sí sean capaces de poder distinguir ese tipo de parásitos, este tipo de moscas, ¿no? Y que nos digan, esa sí es, esta no es, pero pues para uno es muy complicado. Les digo, obviamente el diagnóstico, pues, basta con que uno macroscópicamente lo vea, o sea, tú puedes decir, esto tiene gusano barrenador, eso tiene aquí una gusanera, ¿no? Entonces, en cuanto ves la gusanera, pues hay que tratarla, o sea, uno lo puede ver a simple vista, no necesitas hacer un examen de laboratorio para percatarte de ello. Les digo, esto se da mucho pues en artrópodos y en este tema pues uno está viendo, ¿verdad? La infección, está viendo los parásitos que son macroscópicos, a simple vista los puedes detectar y no necesitas hacer uso del microscopio del laboratorio para poder visualizarlos o percatarte de que hay la infestación por alguno de estos organismos. ¿Qué impacto económico tiene el gusano barrenador? Pues bien, bueno, primero quisiera mencionar esto. En ocasiones, pues obviamente, ¿verdad? Por el manejo que se le da al ganado, van a tener heridas o van a tener heridas expuestas, tales como puede ser en la castración, en el descorne, o en el marcado, en el arietado, en alguna picadura de algún insecto, en el parto, ¿no? O heridas causadas por alambrado. Todas esas como que heridas pues son ocasionadas en algún momento, ¿no? Por el manejo mismo del ganado. Entonces, todas ese tipo de heridas pues son altamente atractivas, digamos, para las moscas del gusano barrenador.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede decir, ay, pues una manera de prevenir, ¿no?, la infestación por el gusano es que no tuvieras heridas, pero obviamente las vas a tener. O sea, lo que hay que tener aquí en cuenta es que hay que tener cuidado sobre esas heridas, ¿no? Una vez que ya se han provocado, pues colocarles algún tipo de sustancia, pues para prevenir esas posibles infecciones o infestaciones que se puedan generar. En gran parte de América, la larva de esta mosca es considerada la principal plaga de insectos del ganado, y entre las plagas causadas por artrópodos, esta, la del gusano barrenador, está en segundo lugar después de la garrapata. Entonces, esta infestación pega mucho en cuanto a producción animal. La primera es la infestación por garrapatas, y luego tenemos este tipo de infestaciones que son generadas por moscas. Las pérdidas económicas son muy grandes, aunque por lo general los animales afectados pues no se van a morir en el 100% de los casos, ¿verdad? A menos que ya sea un caso así extremo. Pero el hecho de que estén parasitadas por gusano barrenador pues aumenta la susceptibilidad de los animales a otras enfermedades, y la producción de carne y de leche pues se ve disminuida. Se desprecian también las pieles pues por el daño que sufren debido a esas marcas, ¿no?, o esas lesiones que tienen en esta parasitosis. Además, el costo de la mano de obra necesaria para la vigilancia, para la prevención y para el control, pues también va a ser un gasto extra. Los tratamientos que se den también al ganado, pues es un costo que puede llegar a ser alto, y pues se tienen que, bueno, en esta ocasión, todo eso, el manejo de ese tipo de parasitosis, pues está implicando un costo en el sistema de producción, por lo tanto, pues tiene un fuerte impacto económico ese tipo de parasitosis. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para este tipo de parasitosis? Pues lo que nos menciona la literatura, ¿verdad?, es que utilicemos insecticidas organofosforados, principalmente el que tiene como ingrediente activo Coumapus. Hay diferentes presentaciones de diferentes casas comerciales, ¿no?, que tienen diferente nombre, pero el ingrediente activo pues debe ser ese es el que ha mostrado pues mayor efectividad. Luego, hay otra técnica que se llama técnica del insecto estéril. Esto se puede utilizar en regiones endémicas donde hay mucha de este tipo de parasitosis. ¿En qué consiste esa técnica del insecto estéril? Por ejemplo, aquí en México, me parece que en el estado de Chiapas se produce ese tipo de moscas estériles, de Omnivórax. Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, aquí decimos, cuando una hembra silvestre se aparea con un macho estéril, pues ella sí va a ovipositar, pero esos huevos son infértiles, entonces de esa manera pues no se está generando descendencia, y pues no va a salir la larva y no va a ocasionar toda esta parasitosis. Y entonces por eso es que se ha optado por ese tipo de técnicas del insecto estéril. En Chiapas, por ejemplo, se produce ahí en el laboratorio ese tipo de moscas, ¿no? Moscas estériles, y luego las liberan al medio ambiente, pues para que se vayan como mezclando ese tipo de insectos y que no se vayan generando más descendencia. Luego, obviamente, hay como épocas en las cuales liberan ese tipo de insectos estériles. Por eso dice la dispersión continua de moscas estériles por generaciones consecutivas conducirá a la extinción de la población silvestre, es decir, aquellas moscas que sí sean fértiles. A diferencia de muchos otros métodos de control de plagas, la técnica del insecto estéril es excelente desde el punto de vista medioambiental. Sí, entonces esta es otra técnica que pues la encontré y decidí mencionárselas, ¿verdad? A lo mejor ahorita para nuestra región pues no es como tan utilizada, ¿no? Nosotros más bien nos iríamos por algún insecticida organofosforado, pero en regiones donde es endémica y donde es un problema pues mayor, sí se llega a utilizar esa técnica del insecto estéril, ¿sí?
Luego, ¿qué medidas podemos utilizar como medidas de control? Pues tratar todas las heridas, ¿no? De los animales, ya sea que estén infestadas o no en todos los animales. Hay que tratar de prevenir la infección, pues por cualquier otro agente microbiológico, ¿no? Prevenir el riesgo de heridas en los posibles huéspedes. La inspección y el tratamiento de los animales son recomendables para asegurar una reducción considerable del número de heridas susceptibles a un ataque de la mosca del ganado, del gusano barrenador del ganado. Sí, pues básicamente es estar pendientes de los animales, de las heridas que pudieran tener, y si pues se genera alguna herida, pues tratarla, ¿no? Para prevenir ese tipo de infecciones, ese tipo de infestaciones por esos parásitos o por algún otro, ¿sí? Bueno, hasta aquí dejaremos la clase y pues ya no nos veríamos, ¿verdad? Hasta el viernes, que va a ser, les voy a mandar el link de la videollamada para el viernes, por favor, para el viernes a las 8. Entonces vamos a tener el repaso, bueno, a resolver, a decir cuáles eran las respuestas correctas de la tarea que les mandé, y luego a las 9 tendrán el examen de neumáticos. Entonces les agradezco su atención, muchachos, espero que tengan un buen día y nos vemos el viernes en la sesión de videollamada. Hasta luego.